Hola, espero estés teniendo un excelente día. Me presento, soy Enrique Medrano y en este curso voy a exponerte sobre las fuentes de información para la investigación. El curso se llama Aprende a investigar. Se tocarán temas acerca de la importancia de recurrir a ciertas fuentes de información validadas y confiables que nos darán soporte a los trabajos que vayamos a tener. Sin más preámbulos, comencemos. Para este primer módulo tendremos tres niveles: el contexto, panorama y conectándonos. En el contexto vamos a ver qué es una fuente de información, cómo reconocer una fuente de información, un ejemplo que nos ayude a visualizar alguna fuente de información y para qué es importante tener en cuenta la fuente de información. Después, el panorama y los conectándonos va a ser en otro video. Y luego, adentrándonos un poco más en el contexto, tenemos una definición que dice: las fuentes de información son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información. Encontraremos diferentes fuentes de información dependiendo del nivel de búsqueda que hagamos. Existen tres fuentes de información que se nos pueden presentar. La primaria, la que se nos recibe originalmente. Dice que puede ser información de primera mano o resultado del trabajo intelectual. Te voy a poner un ejemplo para que puedas entender un poco mejor la fuente primaria. Haz de cuenta que tenemos un caso que resolver en donde una persona resultó herida. Necesitamos tener como fuente primaria a los familiares o a las personas que estuvieron alrededor para conocer la situación. Familiares o personas que conocieron realmente a la persona para que nos puedan dar una evidencia o un resultado más directo de lo que realmente sucedió. Después están las fuentes secundarias, que dice procesamiento de fuentes primarias, análisis o interpretación. Haz de cuenta que la información de este mismo ejemplo es procesada y puesta en telediarios, en canales de noticias para informar a los ciudadanos y reportar o concluir con resultados internos. Entonces, lo que está pasando en esta fuente secundaria es que se obtuvo de la fuente primaria los casos, las reseñas, todo lo que se pudo, pues de cierta forma, almacenar de ese caso que fue de primera mano o que tuvo un resultado de trabajo intelectual, y de esta forma ya requiere un análisis o interpretación. Quiere decir, por ejemplo, que el resultado tal vez tenía mucha depresión y por ende cayó en un barranco. O sea, ya lo estás difundiendo en esta fuente. Y existe otra fuente que es la terciaria, que es buscar datos u obtener una idea general. Haz de cuenta que en este mismo ejemplo son personas externas al caso que dan su opinión, comparten, son medios también de difusión de este acontecimiento, pero ellos ya le están agregando de su parte, de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan. Haz de cuenta que si estamos hablando de este estado de la depresión, no, pues imagínate que un psicólogo está hablando de esto, de este ejemplo, pues ya es una fuente terciaria, porque ya está modificando la fuente primaria de la fuente secundaria que obtuvo, sin tener directamente algo relacionado o comprobado. ¿Ok? Continuemos. Para reconocer una fuente se analiza la siguiente información. Fuente primaria, te digo, es un conjunto de conocimientos propios, publicados con cierto enfoque o relación a temas, para enriquecer a un grupo de individuos teniendo en cuenta el trabajo intelectual de cierta persona. ¿Por qué te repito mucho el trabajo intelectual de cierta persona? Es importante conocer que en una fuente primaria puede ser un libro de un autor, y ese libro no puede ser considerado como otra fuente, siendo que el autor puso de su trabajo intelectual que le pertenece. ¿A qué me refiero con este trabajo intelectual? Es la forma que el autor propuso una solución o llegó a destacar una problemática y la solucionó. Ese es su trabajo intelectual. Eso es lo que lo identifica como una fuente primaria. Y ahí te dejo en la pantalla unos ejemplos de fuentes primarias que pueden ser libros, publicaciones periódicas, tesis, seminarios, testimonios de expertos, etc.
Si nos pasamos a las fuentes secundarias, es donde se difunde la información de la fuente primaria. Esto puede ser una universidad que comparte estas revistas, estos artículos, puede ser Wikipedia de cierta forma, porque ahí estás poniendo la información de una manera, pues, que el usuario lo pueda ver.